Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al segundo capítulo de Cuerpo del Delito, el caso de feminicidio de Dayana Espinosa. Si se perdieron lo que ocurrió en la primera parte, dos recomendaciones. La primera, véanlo completo y lo van a encontrar en nuestro espacio, en Unicanal, dentro de la plataforma YouTube. Si no, tienen un resumen aquí a continuación de lo que habría ocurrido en el capítulo anterior. Resumen del programa anterior. La desaparición de Luz Dayana Espinosa marcó un caso sin precedentes en la justicia paraguaya. Durante 4 años, su padre Juan Espinosa lideró una incansable búsqueda exigiendo respuestas y justicia. La Fiscalía enfrentó un desafío crucial: lograr una condena sin la evidencia física del cuerpo, basándose en los indicios y algunas pruebas, teniendo en cuenta los antecedentes de la jurisprudencia internacional. El proceso judicial estuvo plagado de obstáculos. La defensa de Joel Guzmán, el principal sospechoso, intentó frenar su enjuiciamiento recusando a la fiscal Daisy Sánchez y el juez penal de garantías sin éxito. Además, la expedición del certificado de defunción con presunción de fallecimiento quedó pendiente debido a los plazos establecidos en nuestro Código Civil. A pesar de la ausencia del cuerpo, el juicio oral inició en noviembre del año 2024 en la ciudad de Fernando de la Mora, con la esperanza de dejar ese precedente legal. Con la mirada del país puesta en el veredicto, la justicia tenía el desafío de demostrar que la desaparición de Luz Dayana no solo era un caso sin resolver, sino un crimen que merecía una condena ejemplar. La Fiscalía estaba convencida de que Joel era el sospechoso del feminicidio, el que tenía una motivación real para deshacerse de Dayana. ¿Cuál era esa motivación? Violencia, ira, una obsesión y muchos celos. Y esto tenía que comprobarlo con un testimonio. ¿Cuál iba a ser ese? Cámara Gesell, el hijo de 3 años y 6 meses de Dayana, iba a ser intervenido con psicólogos. La voz de Tiago. Hasta la fecha Dayana está trabajando. El juicio había comenzado. Las primeras documentales y testimonios ya se habían presentado. El primer convocado fue el papá de Dayana, luego su amiga y finalmente en la sala de audiencias la expectación era palpable por un testimonio más que importante. Entre las pruebas presentadas en el juicio, una declaración resaltó con un peso inquebrantable, la de la psicóloga del Ministerio Público, Laura Mariela González Gamarra. Su testimonio no solo ofrecía un análisis profesional, sino que traía consigo el relato de alguien que no podía hablar con plena conciencia de los hechos, pero que con su silencio, sus gestos, dijo más de lo que las palabras podían expresar. Tiago, de apenas 3 años y 9 meses en aquel entonces, fue sometido a una entrevista forense el 30 de septiembre del año 2020. La intención era evaluar cualquier indicio que permitiera esclarecer la desaparición de su madre, Luz Dayana. Sin embargo, su edad y su limitada capacidad de expresión verbal impedían realizar pruebas psicológicas convencionales. El niño fue muy reacio a hablar, estaba ensimismado, relató la profesional en juicio, pero cuando ella le preguntó si había una persona mala en casa, su reacción dejó helados a los presentes. «Mi papá es malo», expresó el niño, mientras hacía un gesto de agresión con el puño cerrado. Acto seguido, al ser cuestionado sobre a quién había golpeado su padre, respondió con voz tenue: «A mi mami». Luego le siguió el silencio. Su silencio se extendió como una sombra sobre la sala. Al ser consultada por el Ministerio Público sobre el rango de credibilidad, manifestó que el rango de credibilidad fue un relato que muestra lo que hace con gestos, es porque lo vivió. Y no se puede decir que haya inventado, por eso es creíble. Además, el relato de la psicóloga se sustenta en el informe 162/20 de fecha 2 de octubre del 2020, agregado a Focas 217 de la carpeta fiscal, que corresponde a la documental número 4 de la acusación de violencia familiar. La psicóloga intentó continuar con la indagación, pero Tiago se replegó en su mundo infantil.
negándose a responder más preguntas. No se puede decir que el niño estaba inventando, afirmó la profesional con convicción. Es algo que él ha pasado, es una situación que ha vivido, concluyó en el juicio. A pesar de su corta edad, Tiago, hijo de Dayana, pudo exteriorizar las vivencias convividas en el entorno familiar, dándonos a conocer que sufrió episodios de violencia por parte de su padre Joel durante la estadía con ambos. Al ser interrogada por la defensa sobre la validez de la metodología empleada, González Gamarra explicó que realizó una entrevista forense estándar para abordar temas que pudieran preocupar al niño. En la sala de juicios orales, ese testimonio silenciado, en esos gestos mínimos pero contundentes, se escondía la voz de Luz Dayana pidiendo justicia. ¿Y cuál era la reacción de la defensa en torno a cómo iba pasando la investigación? En todo momento cuestionar, atacar la carga probatoria. Una de esos ataques o esos cuestionamientos tenía que ver con teléfonos celulares. ¿Qué planteaba la defensa, Joel? Vean. El celular. Desde el inicio del juicio, la defensa de Joel Guzmán se aferró a la estrategia de desestimar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Uno de los puntos más álgidos del proceso fue la polémica en torno a los teléfonos celulares incautados tras la desaparición de Luz Dayana y peritados por criminalística. El abogado defensor César Müller expuso sus objeciones argumentando e insistiendo en que los dispositivos presentados como evidencia carecían de los números de email que pudieran identificarlos de manera certera. Según el abogado, tampoco contenían información sobre el modelo exacto, lo que impedía determinar si se trataba de un teléfono marca Samsung J1 o un modelo A10 u otro tipo de teléfono. Ese no es el celular que se pudo haber peritado seguramente, pero ese celular presentado como evidencia no es. Uno de los documentos clave en la acusación, el informe obrante en la foja 962, firmado por el analista de sistemas Mario Duarte, describía un celular Samsung J1 de color negro y color gris, con terminación de email 621 y un protector de color negro. Sin embargo, el defensor aseguraba que el teléfono era completamente negro y no tenía funda. Cuando fue examinado por nosotros, nos percatamos de que los celulares no contenían su modelo. Supuestamente se trataba de un A10, cosa que el teléfono no lo decía. Y también el número de email totalmente distinto y no contenía ningún número de email tampoco el teléfono. O sea, no podemos estar seguros que ese sea el teléfono que menciona la Fiscalía y que supuestamente fue incautado del poder de Joel y que supuestamente era de Dayana. Porque supuestamente fue flasheado y que también fue peritado y sacaron algunos mensajes supuestamente de él. Eso podría invalidar también muchas pruebas. Y la verdad que no sé si invalidar, pero sí pone en duda. Pone en duda que sean los mismos teléfonos porque las características no coinciden y no mencionan tampoco otras características que puedan individualizar ese teléfono como los teléfonos de Joel y Luz. Juan Ignacio Espinosa, al declarar en sede fiscal, comunica al Ministerio Público que Joel Guzmán Amarilla Jara entregó a su madre Catalina Jara un teléfono celular que pertenecía a su hija Luz Dayana, que él mismo informó esa situación en la Policía Nacional, siendo incautado el teléfono celular Samsung A10 color negro y remitido a esta unidad penal, a la unidad penal, mediante ampliación número 3 de la nota 99, en el cual menciona que el citado celular fue incautado de la pareja de la persona desaparecida. Dicho celular, posteriormente, junto con el informe de la empresa de telefonía Claro S.A.,
fue analizado por el Departamento de Antisecuestro de Personas, cuyo informe identificado como documental número 8 nuevamente resalta que el 0981-492-758 lo utilizó Luz Dayana Espinosa Colmán y que ese fue utilizado por último en el aparato celular A10. Y al momento de ser incautado ya se encontraba reseteado e iniciado como de fábrica conforme al informe que ya he expuesto, no pudiendo extraerse ninguna información de dicho aparato, pero sí de la línea el cual era utilizada por la misma. Inclusive se pudo constatar las llamadas sin retornos que recibió posteriormente a la última ubicación, que era la 00 que dio la señorita Gregoria. El mismo informante también hacía referencia a otro teléfono, un Samsung A10 de color negro con terminaciones de email 203 y 200, el cual, según Duarte, estaba contenido en 2 protectores de color negro y transparente. Sin embargo, los dispositivos presentados en el juicio no tenían protectores y mostraban los emails, generando una brecha insalvable en la credibilidad de la prueba. Para la defensa, los informes periciales 32, 33 y 35 carecían de sustento legal. Ahora vamos a examinar un aspecto bastante técnico en todo este caso. Tiene que ver con los fluidos humanos que fueron tomados del inquilinato donde vivía Joel y Dayana. Estos fueron a pruebas para contrastar. Necesitaban probar, principalmente ante la esencia del cuerpo, de que alguien fue asesinado en ese sitio, fue asesinada en este caso. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se cuestionó? ¿Y a qué nivel llegó esto? Veamos, la sangre. El rastro imborrable. La búsqueda de justicia en el caso de Dayana culminó con un elemento crucial que echó luz sobre lo sucedido: la sangre hallada en el baño de la vivienda inspeccionada. Las pericias confirmaron que las muestras recolectadas en el lugar coincidían con el perfil genético de la víctima, constituyéndose en la prueba fundamental para la imputación por feminicidio. Durante el juicio, la perito criminalística Tatiana Ocaris González fue una de las principales testigos. En su declaración detalló los análisis realizados sobre las evidencias remitidas por la Policía Nacional. La experta explicó que de las 4 muestras analizadas, identificadas como M1B, M3, M4 y M19, una presentaba un perfil genético femenino completo, la M3, extraída del piso del baño. El ADN en esta coincidía plenamente con los padres de Dayana, confirmando que se trataba de su sangre. Otra testigo clave fue la perito de la policía Mónica Diana Benítez Martínez. Ella relató la inspección y el análisis de prendas de vestir del acusado Joel Guzmán Amarilla Jara. Entre las piezas examinadas estaba un pantalón y una campera impermeable. Allí se encontraron manchas de sangre. A través de pruebas de quimioluminiscencia y reacciones específicas para determinar su origen, se confirmó que al menos una de estas manchas correspondía a sangre humana. Seguidamente declara Gustavo Cabañas: soy personal de criminalística y nos convocaron por un hecho a determinar. Solicitamos que Joel nos acompañe y nos abrió el alquiler. Pudimos notar que estaba inquieto. Sacó una mochila del ropero y puso afuera. Eso nos llamó la atención. Le dije a mi compañera y tenía un pilotín que tenía una mancha roja achocolatada. Procedimos a levantar. Era una campera y un pantalón. Hablamos a la fiscalía para incautar el celular de Dayana y había un fuerte olor. Son 3 indicios importantes que él manifiesta y que posteriormente se pudo, con la prueba de quimioluminiscencia, saber que era sangre humana la del pantalón y no de pollo, lo que dijo Joel, como manifestó Joel. Además, en la vivienda inspeccionada en Itá se hallaron numerosas manchas reactivas al Blue Star forense, un reactivo utilizado para detectar rastros hemáticos.
Se levantaron 25 muestras de sangre en una vivienda nueva donde ellos eran los primeros habitantes. El informe decía que había salpicaduras hasta 40 centímetros de altura por las paredes. En 6 lugares dieron positivo a sangre humana. Para que haya realmente positivo a sangre humana, debe pasar por varios filtros dentro de lo que es el cúmulo de muestras levantadas. Se lleva al laboratorio y eso va quitándose cada vez, vamos a llamarlo así, una parte, y va hasta llegar al final que uno solo pudo ser apto para comparación de ADN, y obtuvimos el ADN de Dayana a pesar de los filtros que haya pasado, porque tenemos que saber la especie, si es humana, animal, y va eso deteriorándose con el tiempo, con el contacto del oxígeno, es cierto. 13 días después se realiza el procedimiento de quimioluminiscencia desde la fecha de 18 de septiembre. O sea, en 6 lugares da positivo a sangre humana y 1 da a lo que es apto para comparación de ADN, pero en la vivienda, incluso en el dormitorio se encuentra positivo a sangre humana, en la rejilla del baño, 25 muestras de sangre en la cocina, en la pieza, en el baño. Se levantaron 43 muestras de diferentes puntos, desde el piso de la cocina hasta llaves, cuchillos y el interior de un vehículo. Tras una serie de análisis, se concluyó que al menos 6 de ellas, identificadas como M13, M15, M1B, M18, M19, M20 y M37, correspondían a sangre humana, mientras que otras contenían rastros hemáticos. Tal cual, como lo establece el Código Penal, ante la ausencia del cuerpo, mejor dicho, y yendo a lo técnico, para ser declarada una persona muerta en lo penal tiene que transcurrir 4 años, y eso se cumplió cuando llegaba casi al final de este 2024. 2 meses después inició el juicio y con ello los alegatos. Alegatos. En la conversación que se puede resaltar en una de las documentales de investigaciones, se puede visualizar de que en ese documento existe conversación con Dayana y César Brites, donde se trataban de mi amor, donde se trataban de que tenían una relación aparentemente sentimental. Motivación que creemos nosotros como Ministerio Público que fue la motivación primordial que tomó Joel para acabar con la vida de Dayana. El tramo final del juicio había llegado cuando la Fiscalía tomó la palabra. La sala estaba en silencio, cargada de una expectativa tensa. Ya no se trataba solo de contar lo que había pasado, sino de convencer con cada argumento a la justicia y que ella debía imponerse. Es importante señalar, señora Presidenta, que el Ministerio Público ha traído a este tribunal un hecho sin precedentes por no tener cuerpo. Pero nuestro ordenamiento jurídico, nuestras leyes, tratados internacionales, conforme también a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que es una idea retrógrada pensar de que no existe una sanción o si no se haya encontrado el cuerpo. Fue consciente la Policía Nacional y todos los departamentos, parecía algo ilógico primeramente, pero después analizamos y encontramos que las leyes están preparadas para soportar una condena sin cuerpo. La regla general es no dejar impune ningún hecho punible. La Corte Interamericana inclusive ha sancionado a países por no buscar hechos
que no se haya encontrado el cuerpo habiendo indicios concatenados y concomitantes con lo que nosotros tenemos. 85 indicios contabilizados por esta representación pública que han sido concatenados, concomitantes, hilados unos con los otros. La agente fiscal trazó con firmeza la última línea del caso sin cuerpo, pero con dolor, sin cadáver, pero con evidencias sólidas que pesaban como plomo. Nadie volvió a verla, nadie volvió a escuchar su voz. Sin embargo, en ese tribunal, su nombre resonaba como una presencia ineludible. También pudimos pedir a migraciones y no tuvo movimiento, identificaciones en registro público, 911, si es que ella no había llamado a 911, preguntamos, nunca apareció nada de ella. Movimiento migratorio, teníamos varios puntos fronterizos y no había nada de ella. También buscamos en la laguna que estaba en el circuito del inquilinato y un testigo había visto que arrojó bolsas y les indicó al procesado. La fiscalía sabía que no contar con el cuerpo sería el mayor desafío, pero no una barrera infranqueable. A través de testimonios, peritajes y reconstrucciones, logró mostrar un hilo claro que conducía a un solo autor, Joel Guzmán Amarilla. ¿Por qué Joel decide resetear el celular A10 de Dayana y no el J1, el cual era utilizado por él mismo? Porque ha preparado la coartada, así tal y cual lo dice el oficial Víctor Amarilla. Ha planificado de antemano, ha realizado un automensaje al enviarse el mensaje, al enviar el mensaje cuando él mismo tenía en su poder el teléfono. Era un automensaje porque él tenía en su poder el celular de Dayana. Al momento de llamar esa mañana del 18 de septiembre a las 6:44 y ha enviado mensajes y audios preparando pruebas falsas para tratar de liberarse del hecho criminal ocurrido en el inquilinato en fecha 17 y 18, madrugada 18 de septiembre del 2020. ¿Qué pasó de vos nunca llegaste? Fue el primer mensaje de coartada, el primer automensaje. Seguidamente el oficial Víctor Amarilla manifiesta: el departamento, él habló de una motivación, premeditación y planificación. Yo era el encargado de encontrar el cuerpo de esa persona desaparecida porque para nosotros ya estaba muerta. Para que se entienda, yo estoy especializado en el área de señales, llamadas, tráfico de datos. Tuve experiencia en encontrar cuerpos. Mi trabajo fue que había la información de la última llamada que tuvo nuestro principal sospechoso. Había un espacio entre la madrugada y la mañana. Acompañaba todos los procedimientos, iba a levantar las señales. Yo tenía que estar empapado de todo. Me llamó la atención que pude encontrar el tráfico de datos, que la antena que da cobertura al inquilinato, a la empresa le queda el registro de la línea que trafica datos. Como aún no teníamos el de telefonía, era levantar en cada antena. Encontré que Joel no quitó su teléfono del inquilinato. Joel tenía conocimiento de cómo funciona la parte técnica. Nosotros estábamos seguros al acceder a toda la información sobre el hecho y el lugar del hecho. Joel dijo que él no había salido de la vivienda y se ve que ingresaba a la vivienda y hay mensajes donde Joel le dice a la víctima que estaba preocupado y el celular lo tenía él en su poder. Joel le envía a la mañana un mensaje que estaba preocupado, ya no le llegó a Dayana, todo se entraba en la casa. Y el informe psicológico concluyó que se observan indicadores llamativos, falta de control de los impulsos, ante lo cual su acto debe ser considerado también, a todo esto, debe ser considerado como punible. La tesis era contundente.
Dayana fue asesinada el mismo día en que desapareció. Lo probaron las inconsistencias del acusado, los rastros en su vivienda, los datos de geolocalización, el comportamiento posterior al hecho. A los efectos de la pretensión punitiva se invoca ante el excelentísimo Tribunal de Sentencia el artículo 65 y teniendo en cuenta los fines, la individualización y medición de la pena, los móviles y fines del autor en contra, porque se ha probado en juicio que se ha utilizado medios idóneos suficientes para la comisión del hecho punible que ha llevado a provocar la muerte y la posterior desaparición del cuerpo sin vida de Luz Dayana Espinosa. Como he manifestado, ha organizado una coartada. Además, en ese sentido, la actitud frente al derecho, circunstancia desfavorable, porque se ha probado en juicio que el acusado ha sido responsable de las violencias familiares vividas por Luz Dayana Espinosa Jara y su hijo Tiago, porque también es una víctima que a su corta edad pudo manifestar, y luego autor de feminicidio de Luz Dayana Espinosa Jara. No ha contado dónde ha llevado el cuerpo, no ha declarado, no ha... se ha mantenido callado, optó por no hacer uso de su declaración en este tribunal. En el interior de la vivienda ubicada en la zona conocida como Lotamiento Nuevo, calle Ibaté de la ciudad de Itá, Joel Guzmán Amarilla Jara agredió físicamente a su concubina Luz Dayana Espinosa Colmán hasta ocasionarle la muerte. Luego tomó una fotografía de su cuerpo desnudo, específicamente en la zona de la vagina, abdomen, muslos y brazos extendidos, acostada en el piso de la pieza en posición de cúbico dorsal, comprobándose que el piso que se aprecia en dicha fotografía es el mismo piso de la vivienda, conforme al informe policial de investigación en el área central que se encuentra plasmada en una de las documentales que fue exhibida en este tribunal, porque en estos 4 años y 6 meses no han tenido ningún arrepentimiento, ni ha manifestado ni exteriorizado eso, y más 10 años de medida de seguridad. Muchas gracias. Todo apuntaba a una verdad incómoda, pero inevitable, y esa verdad exigía una respuesta ejemplar del sistema judicial. Después de los alegatos se vino la reacción de la defensa. Los representantes legales de Joel replicaron cada punto que presentó el Ministerio Público. La defensa. La defensa. Podemos sostener con absoluta certeza que el Ministerio Público ni la querella adhesiva han podido destruir el estado de inocencia de Joel Guzmán. Cuando la Fiscalía cerró sus alegatos con una solicitud de condena ejemplar, fue el turno de la defensa. La sala, aún impregnada del peso emocional que dejó la voz fiscal, se preparó para escuchar una versión diferente de los hechos. Una que intentaba reordenar el relato, no con el objetivo de encontrar justicia para Dayana, sino para salvar a Joel Guzmán Amarilla de una pena perpetua. El defensor César Müller, con tono firme y estructura meticulosa, buscó poner en tela de juicio todo lo que se había dicho hasta entonces. Su estrategia no era construir una narrativa alternativa de lo ocurrido, sino más bien sembrar incertidumbre, remarcar vacíos procesales y aferrarse a una ausencia que, en este caso, pesaba tanto como una presencia, la del cuerpo de Dayana. Queremos mencionar que tropezamos con un impedimento legal que no nos permite avanzar con respecto al estudio de la conducta descrita por el Ministerio Público,
que hace referencia al relato fáctico y fantasioso de cómo supuestamente ocurrieron los hechos. En síntesis, este impedimento legal se basa exclusivamente en la ausencia de uno de los presupuestos de la punibilidad. Esto implica la muerte de una persona. Sin embargo, en este juicio no fue presentado documento legal que acredite jurídicamente el fallecimiento o la muerte, en este caso, de Luz Dayana Espinosa Colmán, expedido por el registro civil. Tampoco fue presentado por lo menos el certificado médico de defunción y tampoco fue presentado sentencia definitiva de presunción de muerte o fallecimiento, el cual tiene que ser decretada únicamente por un juez en lo civil y comercial, según el artículo 63 y 65 del Código Civil paraguayo. Y conforme a las normativas citadas para el Estado paraguayo, Luz Dayana Espinosa Colmán está jurídicamente con vida o desaparecida, pero no fallecida. Ni siquiera se puede iniciar un juicio de sucesión sin el certificado de defunción. Y mucho menos condenar a una persona por homicidio o feminicidio sin un documento legal probatorio que acredite la muerte de una persona. Según la defensa, el Ministerio Público se apresuró. Esa fue la piedra angular del argumento, que la imputación fue formulada sin que existiera siquiera una declaración jurídica de muerte. Ni certificado médico, ni resolución civil, ni acta de registro. Para el abogado sin cuerpo no había crimen, y sin crimen no podía existir una condena. Esa línea de razonamiento fue llevada hasta las últimas consecuencias. En la lógica de la defensa, si el Estado paraguayo aún no había declarado a Dayana legalmente muerta, entonces todo el juicio carecía de fundamento sólido. La ausencia de un cadáver más que una tragedia era usada como escudo. Y con ese escudo se pretendía proteger a Guzmán Amarilla de una condena. Se ha mencionado que en otros países ya se realizaron condenas sin encontrar un cuerpo. Pero si queremos aplicarlos en nuestro país, primeramente cambiemos la ley, de tal forma que permita un proceso en esas circunstancias. De hecho, nuestra legislación inclusive también podría, dentro de nuestra legislación, también se podría realizar una condena sin cuerpo. Pero primero, por lo menos, vamos a tener a mano la sentencia de presunción de fallecimiento y luego armemos un relato fáctico. Y entendemos que la Fiscalía se apuró en formular una imputación por el hecho punible de feminicidio, seguramente por la presión mediática, sin tener todos los elementos, como lo es el certificado de defunción, ya sea médico, registro civil o sentencia. Por lo que sostenemos que el mismo no es autor material ni responsable de los hechos punibles de violencia familiar, feminicidio, ni tampoco homicidio 105 en ninguna de sus variantes, en contra de Luz Dayana Espinosa. Por lo que en virtud a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal, solicitamos a los excelentísimos miembros de este tribunal la absolución del ciudadano Joel Guzmán Amarilla Jara. Era una jugada técnica, fría, calculada. No negó que Dayana estuviera desaparecida, no explicó qué ocurrió con ella, pero exigió que, en términos legales, la duda pesara más que las pruebas circunstanciales y los indicios firmes. Hubo un momento en todo el juicio que se presentó bastante confuso. Hubo una intervención ya con los votos hechos en torno a la condena. La presidenta y su descargo. La presidenta.
Años de investigación y meses de juicio terminaron el 10 de enero del año 2025. El esperado fallo fue dividido. Investigación, conjeturas, dolor y un juicio cargado de tensiones. Finalmente llegó el momento del fallo. Lo que nadie anticipaba con certeza fue la primera voz del tribunal, que no se sumó al clamor por justicia, sino que se alzó en disidencia. Tengo que manifestar, antes de emitir mi voto en minoría, en cuanto a la violencia familiar y feminicidio, existen votos en disidencia. Los magistrados Zapena y Silveira tienen el voto en mayoría, por lo que yo paso a poner mi voto en disidencia. La jueza Gloria Garay, presidenta del tribunal, fue la primera en leer su voto. En lugar de confirmar la línea acusatoria, se apartó de ella con una argumentación técnica, crítica y meticulosamente construida. Su mirada sobre el caso no se centró en la intuición ni en el contexto social, sino en la letra fría del expediente, y fue desde allí que empezó a desmontar punto por punto el relato de la Fiscalía. Para la magistrada nada fue probado. No había certificados médicos ni testigos que pudieran precisar fechas. Las referencias eran vagas, genéricas, sin detalles que permitieran encuadrar legalmente una conducta punible. A su entender, el relato fiscal fue endeble, pobre, carente de precisión, lejos de lo que la ley exige para sostener una imputación. Sino esta magistrada quien debe hacer valer las garantías constitucionales de la República del Paraguay y las disposiciones normativas que rigen nuestro derecho positivo y las garantías establecidas en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. El detalle de los hechos debe estar descrito respondiendo la pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? Estos detalles no estuvieron contenidos en el relato de los hechos. No pudo ser demostrado en el transcurso del juicio oral y público. Ni siquiera se puede decir que hubo dudas en la no demostración de la relación fáctica, puesto que no hay relación fáctica acabada que estudiar. Por lo tanto, en estas condiciones, para esta presidencia y en voto en mayoría, corresponde absolver de reproche y pena al señor Joel Guzmán Amarilla Jara, debido a que el Ministerio Público no ha podido destruir la presunción de inocencia que ampara al mismo. Esto es todo en relación a la violencia familiar. Luego se adentró en el presunto feminicidio. La hora, la forma, la escena, todo fue sometido a escrutinio. Para ella no existían pruebas suficientes que colocaran a Joel Guzmán como autor de aquel feminicidio. Se obtuvo varias muestras que podrían ser relevantes. Las muestras que se tomó dentro de la vivienda donde habitaba Joel Guzmán y Luz Dayana, pero en este punto se resalta la imprecisión con que debe manejarse la representante de la sociedad al mantener su afirmación contrariamente al resultado laboratorial que ha ingresado como prueba documental, y que refiere que del pantalón impermeable de color negro y de la mochila de Joel Guzmán, las levantadas del piso del baño, del líquido estancado en la rejilla del desagüe de la ducha, mancha levantada de la zona de la ducha, de las cuales el único que dio positivo para sangre humana y pertenece a Dayana, a Luz Dayana, es la que se recolectó del piso frente al inodoro. En comparación favorable a la muestra tomada de los padres de Dayana, en su acusación la fiscal miente al decir que dio positivo a sangre humana y de mujer los resultados obtenidos y lo mencionado por la representante del Ministerio Público, sostenido durante todo el juicio. Repitió y repitió y repitió que se encontró la vivienda llena de sangre, entre ellas paredes, pisos, lavatorios, etc. Se resalta en este punto que no hay un solo material recogido de las paredes que haya sido
agregado y de las constancias de autos surge solamente en los indicios recolectados del piso frente al inodoro, de la rejilla, de la pileta y de una llave, que son las únicas que dieron positivo a sangre humana. La fiscal de la causa sostuvo además en su acusación que el acusado, ojo, el acusado desplegó su conducta de acuerdo a un plan macabro previo que consistió en llevar a su hijo pequeño junto a sus abuelos en otra ciudad para estar solos con su concubina Luz Dayana en la noche. Ocasión, gravísimo esta situación, ocasión en que acabó con la vida de su mujer, trasladando partes del cuerpo durante la madrugada, buscando no ser visto, demostrándose sin temor a equivocarnos que se trata de un plan pensado y ejecutado de forma muy inteligente. Probó esta porción de hecho la fiscal. Igualmente, esta porción de hecho no fue demostrada. Y finalmente, analizada la prueba denominada nota número 402 de 2021, que en su conclusión menciona textualmente: del análisis preliminar de las imágenes del circuito cerrado, se permitió observar el ingreso de una persona desconocida a bordo de una motocicleta a la vivienda de la supuesta víctima en 2 ocasiones, en los horarios 03:25 y 05:28. Este último fue descartado, la exhibición de esta última prueba fue descartado debido a que no se pudo reproducir. Por tanto, a esta presidencia no le consta que dicha motocicleta haya ingresado o no en ese horario. Aquí también la fiscal, en el párrafo que se dio lectura, habla de que Joel trasladó partes del cuerpo durante la madrugada, buscando no ser visto, sosteniendo que fue un plan pensado, ejecutado con inteligencia. La pregunta es: ¿quién vio por última vez a Luz Dayana el día 18 de septiembre del 2020? No podemos darle validez a ninguno de los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, por la notoria contradicción primeramente de los testigos propuestos y presentados por la propia Fiscalía, ni de las pruebas documentales y evidencias ingresadas, de las cuales se concluye positivamente que ninguno de estos elementos nos da una certeza absoluta, ni siquiera indica cuál de las versiones es la correcta. La jueza concluyó su exposición con una afirmación que heló el ambiente. Para ella, el feminicidio no fue probado y por tanto correspondía absolver a Joel Guzmán Amarilla. Atendiendo a las pruebas producidas ante el tribunal, las cuales fueron analizadas y valoradas en forma conjunta y armónica por este miembro, surge que la Fiscalía no ha demostrado el hecho punible expuesto en la acusación presentada y defendida por la misma hasta el final del juicio. Para esta magistrada corresponde, en nombre de la República del Paraguay, absolver de reproche y pena al señor Joel Guzmán Amarilla Jara por el hecho punible de feminicidio, por el cual él mismo fue acusado, porque no se ha podido demostrar el hecho punible presentado por la Fiscalía. Por lo tanto, ya no corresponde a esta miembro seguir con el estudio de las demás cuestiones debido a este voto en disidencia. Aunque no fue mayoritaria, su disidencia siguió resonando después de que dejara de hablar, porque incluso cuando no hay consenso, la justicia escribe su historia en matices. Vamos a hacer la última pausa. El cuerpo del delito, el caso de Dayana Espinosa, esta mujer desaparecida en el año 2020, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. ¿Cuál fue la decisión final de este tribunal? Lo vamos a ver al final de este corte.
Cuerpo del delito, segunda parte final del caso Dayana Espinosa, un caso que va a quedar como el primero que generará una base jurídica para futuras investigaciones. Obviamente uno no decide sobre quién pudiera atravesar un terrible episodio como el que ocurrió con Dayana Espinosa y toda su familia. Pero sin duda, en materia investigativa, en el orden jurídico, este caso sienta un precedente absoluto sobre cómo se pueden tomar decisiones en torno a un caso muy complejo. Y con esto vamos a saber por qué y de qué manera me refiero. Finalmente, el tribunal decide condenar a Joel. ¿Por qué y a cuántos años? Esta es la condena. La condena. En primer término, es preciso señalar que nuestro sistema penal se rige por el principio de libertad probatoria, según el cual los hechos y las circunstancias que hacen al objeto del procedimiento pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, siempre que se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. Asimismo, el tribunal se encuentra ante la obligación de buscar la verdad en estricta observancia de las disposiciones legales establecidas, y también que la valoración de las pruebas obtenidas deben realizarse de acuerdo a la sana crítica, que está compuesto por los principios de la recta razón, es decir, principios de la lógica, la psicología y experiencia común. Con la producción de las pruebas técnicas, documentales y otros medios de prueba, ha quedado acreditado en los hechos que han sido sostenidos por el Ministerio Público y por la acusación, también acompañada por la querella adhesiva, y que constituyó el objeto procesal de la presente audiencia de juicio oral y público. Haciendo una valoración de las bases de medición de la pena, están establecidos en el artículo 65, en concordancia con el artículo 20 de la Constitución Nacional, teniendo en consideración las circunstancias a favor y en contra del mismo, y muy especialmente a las actitudes, a ciertas actitudes o comportamientos que ha realizado. En primer término, la gravedad de haber ocultado el cuerpo de la víctima, imposibilitando con ello la posibilidad a toda su familia de darle una sepultura digna. La conducta posterior ha limpiado íntegramente el lugar del hecho, reseteado el teléfono de la víctima. Todos estos actos lo ha realizado con el fin de procurar su impunidad. También se probó que el hecho fue planificado, es decir, hubo esfuerzo intelectual en la comisión del hecho. Todas estas circunstancias agravan considerablemente la gravedad de su reproche penal, así como también en cuanto a las consecuencias reprochables, ha dejado huérfano a un pequeño niño. Por estas circunstancias que agravan en gran medida el reproche penal del acusado, consideramos que la sanción justa y útil a ser aplicado al mismo es la de 30 años de pena privativa de libertad. Con relación a las medidas de seguridad, si bien ha sido solicitado y hay un informe psicológico al que he hecho referencia, al mismo no es suficiente a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos que se deben cumplir a los efectos de la aplicación de la medida de seguridad. Es por ello que disponemos la pena privativa de libertad de 30 años y mantener la medida cautelar de prisión preventiva durante la etapa recursiva. Sí, obviamente vamos a apelar. Estamos muy conformes. Agradezco mucho realmente a todas las personas que pudieron de alguna manera acompañar a la prensa, a los policías, a los que estuvieron detrás de esta idea, la verdad que parecía en ese momento una idea
utópica. Hoy puedo decir que realmente se hizo justicia. Ojalá que también se lleven siempre en cuenta eso para no agredirle a la mujer. Ahora vamos a preparar un nicho en mi casa y vamos a prepararle también a mi nietito para contarle lo ocurrido. Las búsquedas fueron incesantes, pero el rastro físico de Dayana Espinosa nunca apareció. Aún así, las pruebas reunidas en estos casi 4 años bastaron para demostrar que Guzmán Amarilla fue quien la asesinó. También es importante resaltar el resultado del estudio psicológico realizado a Joel Guzmán. En el mismo consta, en la parte conclusiva, se observan en el evaluado llamativos de falta de control de impulsos. El evaluado presenta posibles dificultades para el relacionamiento con las demás personas. Por todas estas breves consideraciones y síntesis del gran caudal probatorio que hemos tenido que analizar en la presente audiencia de juicio oral y público y que serán expresados en su integridad en la sentencia definitiva, es que consideramos que la participación del acusado, Joel Guzmán Amarilla, ha sido acreditada, más allá de toda duda razonable, en carácter de autor de los hechos punibles investigados. La fecha de su desaparición, según los peritos, coincidió con la fecha de su muerte. Que Joel Guzmán realizó la primera llamada a las 6:44, llamada antes, teniendo en cuenta que él mismo había manifestado a Gregoria Rolón no haber dormido nada por haberle esperado en el portón a Dayana, sin realizar ni una sola llamada al número de Dayana, cuando en verdad el celular de Dayana se encontraba en su poder, que a pesar de que el celular se encontró flasheado, no obstante se pudo determinar el detalle de la línea en cuanto a las llamadas entrantes y salientes y la verificación de los mensajes. Conforme a los testimonios de los agentes que realizaron, que señalaron el circuito cerrado y que posteriormente analizaron y lograron determinar que se trataba de sangre humana, 9 muestras y aptas para el análisis. Se dio la mayor cantidad de sangre frente al inodoro del baño. En la parte de la ducha se encontró una cantidad importante, dando resultado positivo como sangre de Dayana Espinosa. En ese sentido se logró realizar la comparación de ADN con los fluidos de los padres de Dayana, arrojando un 99,9% como sangre de Dayana Espinosa. Es importante este dato de que, a pesar de que el lugar fue limpiado íntegramente por el autor y que este procedimiento se realizó muchos días posteriores, específicamente 12 días posteriores, aún pudieron colectar estas muestras del lugar del inquilinato, que es el lugar en donde se produjo este crimen. Y más aún teniendo en cuenta lo que han referido los profesionales, de que las muestras de sangre van deteriorándose con el tiempo, y a pesar de ello pudieron ser obtenidas esta cantidad de muestras y específicamente la que fue encontrada en la ducha y que pudo mantenerse en sus componentes con relación a los componentes de la sangre aptos para realizar la prueba de ADN. Con relación a la declaración de la doctora Tatiana Oscaris, la misma refirió: analicé las 4 muestras de sangre de lugares, ejemplo, ropas con mancha, del piso del baño de la vivienda, de la rejilla del desagüe, de la ducha, del baño, de la zona de la ducha. En la muestra M3 fue la que dio perfil completo del piso de la vivienda, salió positivo completo femenino. Me llegan 4 muestras aptas para ser comparadas. Me enviaron muchos y no puedo decir cuántos. Son recibidas previamente analizadas antes de llegar a mí. De las que no son aptas también eran sangre humana, pero no recuerdo cuáles eran por la cantidad tomada, no todas pueden ser aptas para la comparación. Con relación a la sentencia de presunción de fallecimiento, que también fue arguido y por la defensa técnica durante sus alegatos finales, sostenemos en ese sentido que no se puede transportar esta figura o transpolar esta figura del derecho civil, la cual no determina un elemento constitutivo del tipo legal. La misma está dirigida para determinar consecuencias jurídicas dentro del derecho civil.
Lo que tenía que determinarse y lo que se determinó en esta audiencia de juicio oral es si se puede atribuir, como en el caso se atribuyó causalmente al acusado la desaparición de esta persona y que esa desaparición ha sido probado, más allá de toda duda razonable, que es incompatible con la existencia con vida de la víctima. El tribunal dio una señal clara. El feminicidio no quedará impune, aun cuando no se tenga el cuerpo de la víctima. También es importante resaltar el resultado del estudio psicológico realizado a Joel Guzmán. En el mismo consta, en la parte conclusiva, se observan en el evaluado llamativos de falta de control de impulsos. El evaluado presenta posibles dificultades para el relacionamiento con las demás personas. Por todas estas breves consideraciones y síntesis del gran caudal probatorio que hemos tenido que analizar en la presente audiencia de juicio oral y público y que serán expresados en su integridad en la sentencia definitiva, es que consideramos que la participación del acusado, Joel Guzmán Amarilla, ha sido acreditada, más allá de toda duda razonable, en carácter de autor de los hechos punibles investigados. El veredicto se convirtió en un precedente poderoso en Paraguay y en un símbolo de justicia para todas aquellas mujeres que han desaparecido sin dejar rastro. Llegamos a la parte final de Cuerpo del Delito. No hay más que agregar, sin duda alguna. Joel nunca colaboró con la investigación pese a ser la pareja de Dayana y supuestamente tener un sentimiento altruista positivo a favor de ella. Al menos era lo que decía él. Sin embargo, nunca pudo esclarecer si era o no responsable de su desaparición al menos. Nunca se pudo encontrar siquiera un atisbo de restos de Dayana en toda la zona donde desapareció. 2 fiscales, muchos policías que pasaron como investigadores y un tribunal que creyó objetivamente cuestionar el trabajo del Ministerio Público. Pero ya la historia finalmente va a condenar o no esta actitud. Llegamos al final. Todo esto van a poder verlo, primer y segundo capítulo, nuevamente en la plataforma de YouTube, en el canal de Unicanal, como es habitual. Nos reencontramos la próxima en otro capítulo más de Escena del Crimen.